Hola, bienvenidas a mi canal Ros Gurumi. En esta semanita vamos a estar realizando un detalle muy bonito para el Día del Papá. Es pequeñito, vamos a hacer un llavero. Espero y les vaya a gustar. En esta ocasión no les voy a decir qué materiales vamos a estar ocupando. Lo más esencial y lo típico que siempre vamos a utilizar en un amigurumi va a ser van a ser la guata, va a ser ojitos de seguridad. Ya conforme vayamos en el video les voy a ir diciendo de qué número van los ojitos de seguridad y qué colores vamos a estar utilizando, ¿sí? Ya que vamos a estar improvisando el patrón, lo voy a estar realizando junto con ustedes y tenemos que, bueno, voy a escoger los colores que voy a tener que utilizar. Va a ser guata, lo más esencial es la guata, aguja lanera, tijeras. En esta ocasión yo voy a trabajar con el gancho del 1.75, es con el que voy a estar trabajando, disculpen que no se alcanza a ver. 1.75 es el con el que voy a estar realizando mi muñequito de Super Papá. Que es un lindo llavero. Espero les guste y lo vayan a realizar. Antes de comenzar, por favor no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. Vamos a dar inicio. Ok, vamos a empezar los bracitos. Para los bracitos vamos a hacer, bueno, vamos a empezar con color carne y vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Va a ser la vuelta 1 y la vuelta 2 del mismo color, en color carne y con 6 puntos bajos. En la vuelta 2 también vamos a realizar un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Ya hice la primera y la segunda vuelta de anillo mágico de 6 puntos y la segunda vuelta un punto en cada punto. El último punto de la vuelta 2 no vamos a cerrarlo porque vamos a hacer el cambio de color. Y en esta ocasión voy a hacer el cambio de color a color blanco. Lo voy a hacer con mangas largas, ¿sí? De la playerita blanca. Entonces vamos a iniciar un punto en cada punto, que esta viene siendo la vuelta 3. Y vamos a realizar de la vuelta 3 de los bracitos, de la vuelta 3 a la vuelta 6, ¿sí? Vamos a realizar de la vuelta 3 a la vuelta 6. Vamos a realizar un punto en cada punto de los 6 que tenemos. La vuelta 3, que es esta, la vuelta 4, 5 y 6. Listo, chicas, así vamos a realizar los bracitos y de este tenemos que hacer 2 para que sean los 2 que vamos a ocupar. Ok, ahora vamos a hacer con color café, vamos a realizar el pelo, ¿sí? Para realizar el pelo vamos a empezar con un anillo mágico de 8 puntos bajos. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la cabecita, ¿sí? Vamos a hacer en la primera vuelta un anillo mágico de 8 puntos bajos. En la segunda vuelta 8 aumentos, que son 16 puntos bajos. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto, un aumento, que son 24 puntos bajos. En la cuarta vuelta vamos a hacer 2 puntos, un aumento, que son 32 puntos bajos. Y en la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento, nos va a dar un total de 40 puntos bajos, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo hasta la vuelta 5. Ahorita en la vuelta 5 les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer más de un punto en cada punto, ¿sí? Ahorita vamos a hacer la misma secuencia de la cabecita hasta la vuelta número 5. Ok, llegamos a la vuelta número 5, ¿sí? Que fue la primera un anillo mágico de 8 puntos bajos, la segunda 8 aumentos, nos dio 16. En la tercera fueron un punto, un aumento, nos dio 24. En la cuarta 2 puntos, un aumento, nos dio a 32 puntos. Y la vuelta 5, 3 puntos, un aumento y nos dio un total de 40 puntos bajos. Ahora vamos a realizar
de la vuelta número 6, que es la que vamos a empezar a realizar. De la vuelta número 6 a la vuelta número 10 vamos a realizar un punto en cada punto de los 40 que tenemos, ¿sí? De la vuelta número 6 a la vuelta número 10. Así terminamos el pelito. Y vamos a, en este no le voy a poner su copetito. Entonces vamos a cortar, lo vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a cortar el pelito y es el que le va a quedar aquí a nuestro muñequito, ¿sale? Es el que le vamos a poner aquí a nuestro muñequito de color café, ¿sí? Así. Entonces ahora con este color carne, ¿sí? Vamos a hacerle su sombrero. A este papá le vamos a hacer un sombrero de esos como de paja. Le vamos a hacer un sombrerito. Para eso vamos a realizar un anillo mágico de 8 puntos bajos. 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Anillo mágico de 8 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a realizar 8 aumentos. Vamos a realizar 8 aumentos, que en este viene siendo el primer aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 16 puntos bajos. Terminamos la segunda vuelta con aumentos. La tercera vuelta vamos a realizar un punto, un aumento, todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos. Solamente la vuelta 3. Terminamos la vuelta 3. En la vuelta 4 vamos a realizar, voy a empezar yo con un aumento y luego enseguida 2 puntos. Nuevamente un aumento, 2 puntos, y así lo vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 32 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 4. La vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 y enseguida un aumento. Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta, 3 puntos, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 40 puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta número 5. Ahora en la vuelta número 6 vamos a hacer un punto en cada punto, tomando, chicas, solamente el bucle interior, ¿sí? Que muchas igual lo conocen por el bucle blow. Vamos a hacer un punto en cada punto, tomando solamente el bucle blow. Y vamos a realizar 40 puntos bajos al terminar la vuelta número 6, solamente por el bucle blow. Terminamos la vuelta número 6. Ahora vamos a realizar la vuelta 7, un punto en cada punto de los 40 que tenemos, ¿sí? La vuelta 7. Terminamos la vuelta 7, ahora vamos a realizar la vuelta 8 igual, realizando un punto en cada punto de los 40 que tenemos. También la vuelta 8. Terminamos la vuelta 8, vamos a realizar la vuelta 9. Vamos a realizar la vuelta 9 y la vuelta 10, ¿sí? Vamos a realizar 2 vueltitas más, la vuelta 9 y la vuelta 10, realizando un punto en cada punto de los 40 que tenemos. 2 vueltas más, la vuelta 9 y la vuelta 10. Listo, llegamos a la vuelta 10. En la vuelta 11 vamos a realizar un punto y un aumento, tomando solamente el bucle inferior, ¿sí?
El bucle que está aquí afuera, muchos igual la conocen por el bucle flow. Entonces vamos a hacer un punto y un aumento todo alrededor de la vuelta. Punto, aumento, tomando solamente el bucle inferior. Ok, terminamos la vuelta 11 de un punto, un aumento. Ahora vamos a realizar de la vuelta 12 a la vuelta 14. Vamos a realizar un punto en cada punto de los 59 que tenemos, ¿sí? De la vuelta 12 a la vuelta 14. Realizando un punto en cada punto. Y esta sería la última vuelta, ¿sí? Vamos a cortar y así nos quedaría nuestro sombrerito de paja, ¿sí? Miren, ya si ustedes lo quieren así, hacia abajo, así como un sombrero, ¿sí? Así que le vamos a estar poniendo aquí. Ahora con hilo color negro vamos a hacer el bigote, ¿sí? El bigote es opcional. Si ustedes quieren realizar el bigotito lo pueden hacer. Si quieren sin bigote, si su papá o su esposo, su hermano, al quien se lo vayan a regalar, no tiene bigote, pues van a hacer ustedes sin bigote, ¿sale? Es opcional y decisión de ustedes. Ok, para el bigote vamos a realizar, acá está el bigote, ya lo tengo anotado. Vamos a realizar 11 cadenitas, ¿sí? Vamos a subir 11 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y luego vamos a realizar, luego aquí enseguida vamos a hacer un punto deslizado. Y luego vamos a hacer un punto bajo. Y luego vamos a hacer 2 medios puntos altos. Vamos a realizar 2 medios puntos altos, va 1 y 2. Y luego vamos a realizar un punto deslizado. Y luego vamos a realizar 2 medios puntos altos o media vareta. 1, 2 y luego un punto bajo. Y por último un punto deslizado. Cortamos. Y para hacerlo así pequeñito, ya ven cómo se ve, miren, de este lado pequeñito y de este lado largo. Ok, entonces nomás lo único que tenemos que hacer es apretarle hacia adentro para que quede así pequeñito, miren, denle en forma, ¿sí? Y aquí va a ir nuestro bigotito de esta forma, ¿sí? Ok, ahora como yo voy a realizar un papá borrachito, vamos a realizarle su párpado, el párpado de sus ojitos se lo vamos a realizar. En color carne vamos a realizarle los párpados, ¿sí? Porque queremos taparle los ojitos. Entonces vamos a subir cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver si con 6 tapamos el primer ojito. Sí. 6 cadenitas y nos vamos a regresar con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y luego vamos a subir, giramos y realizamos otros 5 puntos bajos. 1, 2,
3, 4 y 5, ¿sí? Bueno, este último lo puse muy abajo, lo puse en el punto de mero abajo y es aquí arriba. ¿Sí? Ahora vamos a calárselo en el ojito. Vamos a ponerle así. Miren. Así le va a quedar un párpado. Vamos a hacer 2 párpados igual, ¿sí? Porque uno se lo vamos a poner de esta manera y el otro ojito se lo vamos a poner aquí a medio ojito, ¿sí? Vamos a poner en diferente posición, pero van a realizar 2 de estas. Y nos vamos a quedar en la vuelta número 3, para no hacerlos tan gruesos. Y así van a ser los párpados de nuestros ojitos. Miren, aquí ya están los 2 párpados, ¿sí? Que fue fue 6 cadenas, regresamos con 5 puntos bajos, subimos cadenita y realizamos otros 5 puntos bajos. O sea que hicimos 2 hileras de 5 puntos bajos, ¿sí? Ahora le vamos a hacer una nariz y para hacerle la naricita vamos a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos, ¿sí? Anillo mágico de 7 puntos bajos y vamos a empezar a realizar la segunda vuelta. Vamos a hacer un punto en cada punto de los 7 que tenemos. La vuelta número 2, un punto en cada punto de los 7 que tenemos. ¿Sí? Y aquí lo vamos a cortar. Solamente va a ser un anillo mágico de 7 puntos bajos y en la vuelta 2 un punto en cada punto de los 7 que tenemos. Ok, la siguiente pieza vamos a hacerle un zarape, ¿sí? Un zarape, y los zarapes son unas mantas que traen así para cobijarse, para lo calientito, para el frío. Lo usan mucho aquí en México para calentarse, ¿sí? Entonces, quien guste realizarlo igual, el zarape, pues lo puede hacer. Vamos a hacerlo de varios colores. Entonces vamos a subir cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vamos a agarrar nuestro cuerpecito y vamos a ver lo largo que queremos del zarape. Entonces, si va a ser así, está muy largo, le vamos a cortar 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Vamos a ver si con 16. Sí, miren. ¿Sí? Con 16 vamos a subir 17 cadenas para que queden 16 cadenas, ¿sí? Para que sean 16 puntos cuando regresemos. Entonces, aquí vamos a hacer una hilera de punto bajo y vamos a regresar. Si fueron 17, vamos a regresar con 16 puntos bajos en color naranjita. Ya ustedes van a escoger los colores del que sea su agrado, ¿sí? Vamos a regresarnos así con puro punto bajo en cada cadenita. En este último punto, sí, miren, así como le voy a yo hacer el cambio, así lo tienen que realizar ustedes. En el último punto vamos a hacer una hilera de cada color, dependiendo lo ancho que queramos nosotros nuestro zarape, ¿sí?
Entonces yo aquí voy el último punto de color naranja voy a cambiar el color, ¿sí? Voy a cambiar a color café, como el que le realicé en el pelito. De este. Entonces voy a agarrar, voy a cerrar mi punto. Miren, siempre dejando una hebrita larguita aquí. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir como los peluchitos, ¿sí? Entonces vamos a apretar así, hacemos nuestra cadenita, giramos y ahí mismo vamos a empezar a realizar nuestros puntos. Miren, 1, 2, 3 y así nos vamos a ir un punto en cada punto. El último punto del color café vamos a cambiar de color haciendo exactamente lo mismo, dejando una hebrita larga para que sea las hebritas que trae nuestro zarape, ¿sí? Vamos a hacerlo así, todo un punto en cada punto. Miren, aquí vamos a cambiar a color verde, dejando una hebrita larga, después se les va a recortar. Cadenita, giramos y empezamos a hacer ahí nuestro primer puntito. 1, 2 y vamos a hacer exactamente lo mismo, nada más que en cada vuelta que vayamos a dar va a ser el cambio de color a un color diferente, ¿sí? Va a ser nuestro cambio de color a un color diferente. También tenemos que tomar el grueso de lo que queremos, miren, ¿sí? Entonces vamos a ir midiendo nuestro cuerpecito, qué tan ancho queremos nuestro zarape. Entonces así lo vamos a hacer. En color verde y aquí vamos a tomar otro color para, miren, aquí ya llegamos al último y vamos a hacer otro color. Vamos a tomar un color amarillo en esta ocasión. Cadenita, giramos dejando hebra larga. Vamos a hacer ahí nuestro primer punto, igual, sí, nos regresamos. Miren, nos regresamos con puro punto bajo, así, ¿sí? Acá vamos a cortar nuestra hebrita color café. Miren, aquí en este último vamos a ver qué tan ancho lo vamos a realizar. O sea, qué tan ancho lo queremos realizar. Yo creo que así estaría bien, miren, ¿sí? Entonces aquí vamos a darle nuestro cierre y cadenita, ¿sí? De esta forma. Así nos tiene que quedar, miren, así. Ahora vamos a hacer otro exactamente igual, Vamos, pero para que nos quede así, vamos a empezar con el amarillo. Sí, porque si lo hacemos otra vez empezando el naranja, nos va a quedar uno volteado y se va a ver una forma al revés y al derecho. Este es el derecho y esta es la forma que queremos que dé a la vista. Entonces vamos, como nos quedamos aquí, vamos a hacer la segunda parte empezando con color amarillo. Entonces vamos a subir nuevamente 17 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así vamos a subir 17 cadenas y regresamos con 16 puntos bajos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Color amarillo y luego sigue el color verde, el color café y el color naranja, ¿sí? Así lo vamos a realizar. Miren, chicas, ya hice la continuación
del otro zarape. Va a estar así, chicas, así. Nada más que vamos a unir un pedacito y porque vamos a dejar abierto para que pueda entrar la cabecita. Sí, pero así es cuando vayamos a armarlo. ¿Sale? Entonces, por último, vamos a realizar con color rojo, vamos a realizar el corazoncito. Para el corazoncito vamos a realizar un anillo mágico. Anillo mágico, vamos a subir 2 cadenas, 1, 2. Y vamos a hacer 2 medios puntos altos. 1 y 2. 2 medios puntos altos en un anillo mágico. Déjenme cerrar un poquito más este anillo que está muy abierto. Y luego vamos a realizar un punto bajo. Y luego 2 cadenas. 1, 2. Y vamos a realizar nuevamente 2 medios puntos altos o media vareta. 1 y 2. ¿Sí? Y luego va a ser un punto enano o deslizado. Así. Vamos a cerrar nuestro anillo. Cerramos nuestro anillo. Cerramos nuestro anillo. ¿Sí? Y aquí lo vamos a cortar. Vamos a cortar y así nos tiene que quedar nuestro corazoncito. De esta forma, ¿sí? Así nos tiene que quedar nuestro corazoncito. Y aquí en este corazoncito, ya cuando vayamos a armar, les voy a explicar cómo es que vamos a poner la S de súper y la P de papá, ¿sí? Para que sea súper papá. Entonces, hasta aquí el video, chicas. Ya hicimos las piezas que nos hacían falta. Ya las tenemos todas, nuestro pelito, nuestro zarape, nuestros bracitos y nuestro naricita, los 2 párpados. Para la cervecita, chicas, para el tarrito de la cervecita, vamos a hacer, déjenme si quieren lo hago nuevamente. Vamos a hacerlo nuevamente para que igual ustedes ya lo tengan aquí listo. Para que vean cómo se va a realizar nuestro tarrito, ¿sí? De la cervecita. Para nuestro tarrito vamos a hacer en la primera vuelta un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer 6 aumentos que nos da un total de 12 puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta número 2. La vuelta número 3 vamos a realizar un punto en cada punto, tomando el bucle interior, que viene siendo el bucle bló. Y vamos a realizar un punto en cada punto de los 12 que tenemos solamente por el bucle bló. Nada más la vuelta número 3. Terminamos la vuelta 3, ahora vamos a realizar de la vuelta 4 a la vuelta 7, vamos a realizar un punto en cada punto de los 12 que tenemos, de la vuelta 4 a la vuelta 7. Terminamos la vuelta 7 y aquí vamos a cortar el hilo. Bueno, chicas, no lo corten, no lo corten, vamos a subir las cadenas para hacer la agarradera. Yo subí 8 cadenas y para agarrarlo vamos a agarrar uno de los bucles que dejamos aquí afuera. Hacemos punto deslizado y nos vamos a regresar. Yo realicé 8 cadenas y me voy a regresar con 7 puntos bajos. Sí, miren, aquí vamos a hacer nuestro punto deslizado y cadenita para hacer nuestro cierre. Miren. Ahora, para hacer esta parte de la cerveza, vamos a agarrar un punto y con color blanco vamos a trabajar con puro punto puff, ¿sí?
El punto puff, ahorita les voy a decir cómo va a ser y lo van a realizar. Van a subir así la hebra de este así lo largo. Agarramos, vamos a pasar 3 veces, ¿sí? Van 2, con estas son 3, entonces pasamos todo junto y hacemos cadenita. Agarramos, hacemos 3 veces, 1, 2, estirando siempre la hebra, y 3, ¿sí? 3 veces pasamos por todo y hacemos cadenita. Y así vamos a hacer en cada punto, vamos a hacer 3 lazadas con la punta floja y vamos a pasar por las 3 y cadenita. Así vamos a hacer y vamos a hacer 12 puntos puff, ¿sí? Que viene siendo la vuelta número 8. Mire, así nos tiene que estar quedando, ¿sí? Ahora vamos a rellenar porque vamos a hacer disminuciones de punto puff. Vamos a rellenar un poquito la cerveza, nuestro vasito. Lo rellenamos poquito y no vamos a dejar que quede muy relleno, ¿sí? Porque no queremos que esto se nos bote de esta forma, miren. Queremos que se vea plano donde está el vasito. Entonces ahí así, miren, ¿sí? Ok, ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones de punto puff. Les voy a decir cómo. Son 12 puntos, entonces vamos a hacer 6 disminuciones, ¿sí? Vamos a hacer igual, jalamos así, agarramos y en un punto puff vamos a hacer 2 veces, ¿sí? 1, 2, nos pasamos al siguiente punto puff y ahí hacemos el último que es el tercero. Y ahí agarramos y de 2 puntos puff hacemos uno solo, ¿sí? Nuevamente agarramos, nos pasamos al siguiente y hacemos 1, 2 y el tercero nos vamos al segundo punto puff y así hacemos nuestro siguiente disminución. Y así vamos a hacer en un punto puff, vamos a hacer 2 lazadas y en el siguiente punto puff hacemos una para que de 2 puntos puff se haga uno solo. Y así quedaron las disminuciones. Vamos a cortar larguito porque vamos a hacer disminuciones con la aguja lanera. Aquí vamos a acabar de rellenar lo que falta y vamos a hacer puras disminuciones con nuestra aguja lanera para cerrar nuestro trabajo. Aquí vamos a hacer puras disminuciones, igual cuando hacemos un cierre de nuestro anillo mágico o de nuestros trabajos. Así vamos a hacer un cierre de puras disminuciones, pero haciéndolo con nuestra aguja lanera, ¿sí? Y así nos quedaría nuestro tarrito. Vamos a cortar nuestra hebra y así nos quedaría, chicas, nuestra cervecita, ¿sí? Así nos quedaría. Ahorita vamos a esconder esta hebrita y ya sería la última pieza, chicas, ya para armar nada más nuestro super papá, que va a ser diferente al que se está realizando en la página de Facebook. Ya si tú quieres realizar los dos, pues también acompáñame a la página de Facebook para que lo puedas realizar. Este es el muñequito que estamos realizando en la página de Facebook. Este es el super papá que se va a estar realizando allá. Y ya si ustedes quieren realizar los dos, pues lo pueden realizar junto con su llavero. Bueno, pues esto sería todo. Hasta luego, que tengan una excelente tarde.